Señores, estamos en Bao Radio, el programa de Micaela Tolentino y Rubén Lamarche para todos ustedes por esta Quisqueya FM 96.1 y 98.5 para la región del Cibao. Hoy nosotros tenemos un programa muy especial. Todos los programas de Bao son especiales, pero en esta ocasión tenemos a Gina Jiménez Suriel y a Luis Graham Castillo. Ellos son dos curadores, pero son también amigos nuestros. Y bueno, Gina, de su parte, tiene unas teorías muy irreverentes, muy suyas, muy de ella, con respecto al arte contemporáneo. Luis, otro tanto, ahí, en esa lucha cuerpo a cuerpo, dentro de la cual, dice Gina, República Dominicana lleva una voz cantante. Sí. Hola. Hola. ¿Cómo tú estás? Muy bien. Bien. Sí. Ok. Sí. No te iba a decir que con ese sí, que me puse blandito, pero está bien. Sí. Bueno, hola. ¿Qué debo hacer yo? Además, luce que ustedes tuvieron una conversación previa en la que no estuve. Y introduzcan. Evidentemente de que no estuviste, porque llegaste muy tarde. Gracias. Yo me di cuenta, sí. No podía dejar de mencionártelo, porque la pérdida de memoria es uno de los elementos graves de la civilización y unos elementos más perniciosos que podemos, la pérdida y el exterminio de la memoria. Y señores, yo soy víctima de eso ya, es cierto. Rubén tiene toda la razón. Bueno, pero hay herramientas que te ayudan. El ginkgo biloba. El ginkgo biloba. Sí, el ginkgo biloba es una raíz, la raíz de ginkgo. Supuestamente ayuda con el cerebro. Una raíz que agiliza las sinapsis y las neuronas y todo eso, las dendritas, que son unas sustancias. Bueno, lo voy a enseñar. Sí. El ginkgo biloba es muy bueno para el cerebro y es totalmente natural, orgánico. Es algo que se lo dieron a mi mamá cuando ella estaba en las últimas ya. Lo hay en líquido y en pastilla, lo hay en todas formas. Ustedes se están dando cuenta que él me está troleando full. O sea, Claro. O sea, Lo que pasa es que estamos participando. Lo que pasa es que Estamos participando activamente en el bullying que él te está tratando de hacer. Lo que pasa es que Venga, yo lo voy a ayudar. Vete para el barrio chino, lo vas a encontrar así. a Luis no hay quien lo trolee. no, yo me lo vacilo. Sí, pero... exacto. Ese es el problema, él lo desactiva. Pero, Lo desactiva. que no dure tanto. Sí. No, porque yo lo intento, pero no, que va contigo es lo mismo que una pared. Darse con una pared. Exacto. Cualquier atisbo de sensibilidad. ¿Cómo es eso que Gina dice que tenemos la voz cantante con el arte contemporáneo? No, Gina dice, si me permites, Gina. Sí, por supuesto. Que en América Latina y el Caribe, República Dominicana es el más activo en términos de arte contemporáneo. En el Caribe. El más energético en particular. Con mayor potencia. Exacto, Sí, con lo mayor que, Y estamos hablando de producción. Sí. de artes visuales, exacto. Justamente lo que comentábamos es que la necesidad de que muchísimos pensamientos que están generándose desde las artes visuales en el contexto dominicano, también entremos en relación la propia población dominicana, que es muchas veces la que menos en contacto ha estado, porque estos proyectos han estado sucediendo fuera del país. Y yo les comentaba que en mi experiencia, conociendo como, ¿verdad?, me enfoco entre Centroamérica y el Caribe insular y continental, el pensamiento estético desde las artes contemporáneas más potente, con mayor capacidad de interpelación del sistema perceptivo del ser humano, en esta región está sucediendo en República Dominicana. Y de República Dominicana con su extensión diaspórica. Exacto. Sí. Sí, yo creo que sí. Estoy de acuerdo. Sobre todo porque pensemos el arte contemporáneo como eso, como pensamiento y como maneras de
o sea, otras posibilidades de reimaginar el mundo y reimaginar la existencia. Y la verdad es que nosotros tenemos toda la potencia para ese imaginar el mundo en nuestra producción contemporánea. Y yo no sé si la más, Gina, pero porque yo creo que hay una cuestión como que es una especie de zeitgeist en la región también. Ahí nuestra producción y nuestro pensamiento va de la par con lo que está pasando con otras islas, con otros países. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. Sí, hay que salir de aquí, Sí. definitivamente. No, pero yo creo que no nos damos cuenta precisamente por eso. Por nuestra condición. Muchos proyectos no están sucediendo aquí. Sí. O sea, están siendo realizados por artistas domis o de la diáspora dominicana, pero no en el territorio de esta isla. Por ejemplo, Lucía Hierro lleva en su haber un proyecto muy coherente, y Lucía Hierro tiene el mismo. Lucía Hierro está martillando un código, una imaginería, una cosa muy específica dentro de su arte. Y Lucía Hierro opera en Nueva York. Y es diáspora. Sí. Es diáspora. Y en ese sentido, ella está ubicada allá. Y Lucía Hierro, desde su exposición aquí en Casaquín, no se le ha visto más. Yo no sé qué nivel de interacción tú tienes con ella. Yo hablo con ella. Lucía es mi amiga. Sí. Hablamos constantemente. Pero Lucía también es parte de una escena neoyorquina de arte dominicano. Sí. O sea, literalmente podemos hablar que se habla en política y en economía, se habla de esa República Dominicana en Nueva York. En arte literal, nosotros tenemos una serie de artistas, y te estoy hablando de artistas multidisciplinarios. De muchísimos rangos de edad también. Exacto, y que Nueva York es el epicentro, es el lugar donde suceden las cosas, pero cuando la academia va a pensar ese arte, o cuando cualquier actor del arte, incluso los públicos, están consumiendo arte dominicano, porque aunque están emplazados en Nueva York, luego su memoria y todo su bagaje cultural y todas las preocupaciones que puedan tener sociales, estéticas, tienen que ver directamente con la República Dominicana. Así que yo no sé si pasa muchísimo, eso sí, Gina, no sé si pasa muchísimo con otras diásporas, pero nuestra diáspora es muy de rumiar las cuestiones locales, tú sabes. Sí, pero buscando el código, el último código de identidad, desde la nostalgia que da el pertenecer a una diáspora. ¿Tú no piensas? Sí, va por ahí, creo que tiene que ver con eso. Reflexionar sobre quién es la necesidad de generar ante la carencia de no tener un origen determinado, circunscrito, ¿verdad? Como lo que hay es construirlo. Entonces ahí siempre la producción estética en cualquier manifestación diaspórica va a intentar construir ese intermedio entre lo de aquí y lo de allá, digamos. Sí, pero, o sea, ¿tú no piensas que en realidad es ese interregno, eso que los distingue, eso que los hace, es la idea de no tener es tan esencial para ellos que si tuvieran un origen específico, un origen palpable, ¿tú no crees que eso moriría? No me atrevería a hacer una respuesta cerrada. Me gustaría como traer otro ejemplo a la mesa, y es cuando las personas desde el continente africano son raptadas y esclavizadas en el continente americano, vienen solamente con memoria, o sea, todo su mundo está concentrado en el cuerpo y 2 o 3 piezas de ropa. Y desde la carencia, pero encontrándose en este otro lugar, es que se genera las sociedades que nosotros tenemos hoy día. O sea, es juntando lo que tengo aquí y aquella imaginación, el reconocimiento, unas maneras de hacer, que construyo otra cosa. No necesariamente como
claro, antropológicamente digamos que se lleva a una cuestión identitaria, pero a mí me parece que es mucho más poroso de ahí. Entonces no creo que es, si lo tuviesen, entonces no hay, creo que no es tan cerrada, sino que es algo que genuinamente siempre hacemos, siempre hace el ser humano. Sí. Pero cuando tú preguntas si lo tuviese, ¿qué ejemplo podías dar de sociedades que sí lo tienen? No sé. ¿Tienes algo en mente cuando haces la No, pregunta? porque yo creo que hay un cisma entre la nueva generación de la diáspora, que no viene aquí tan regularmente como desearían, inclusive aquellos criados con un rigor sobre lo dominicano por sus familias, integrar los elementos que hay aquí, que hay en esto, constituiría un ejercicio de valorización, de nueva valorización de esos elementos, el arroz con habichuela que hay aquí, la carne guisada que hay aquí, el tapón de los carros públicos, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Todo eso, apropiarse de eso y llevarlo allá, constituye, ahí en ese tráfago hay un missing, se pierde una esencia que se va con ellos para allá. Yo no sé si se pierde realmente. No se pierde, pero yo creo que se transforma. Hay una clave en esto que dice Gina, de esa memoria. Uh-huh. O sea, incluso aunque esos compatriotas nuestros, uh-huh, compañeras uh-huh, y compañeros dominicanos no vinieran al país, uh-huh, hay una memoria, hay un quehacer. Nosotros conocemos, bueno, tenemos amigos que son hijos de una primera generación que va a Europa y que vino aquí estando adulto ya, uh-huh, porque su mamá se fue para allá en los 70, 80 y se integró a una sociedad suiza, por ejemplo. Uh-huh. Fue a la universidad, sus amigos están ahí, todo su quehacer. Piensan como suizos. Sí, Sí. cuando piensa en deporte no piensa en béisbol, Uh-huh, precisamente. Pero en su casa se come arroz y habichuela y se habla español. Exacto. Por poner un ejemplo. Eso significa que hay una memoria, pero siendo ejercitada, siendo estimulada constantemente en un espacio Exacto. local como el hogar. Y yo creo que eso pasa con las comunidades en Nueva York, ¿no? Yo creo que estoy metiéndome en terreno como medio sociológicos por ahí. Sí, pero sí. El pero dominicano, por ahí hay- es suficientemente orgulloso de su lenguaje que eso al final lo distingue del resto del mundo, de su hablar, de su idioma y su lenguaje, como para garantizar que sus hijos y sus nietos lo aprendan. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo recuerdo cuando Richard se iba para España, que él se llevó, él dijo, ahorita tú verás cuando yo venga para atrás, tú me verás comprando tamboritas, tambora y güiro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué? Porque se va a operar, ese distanciamiento crea nostalgia. Entonces él va a comprar las cosas que van a contener esa nostalgia. Sí, pero es que ahorita yo me creo- llevo yo una mecedora desarmada. Pero a mí, Eso es en maravilloso. términos de arte contemporáneo, lo que me interesa de la producción en las diásporas es precisamente no el llevar unos elementos que ya están aquí codificados, sumamente como concretos, llevarlos a otro lugar, sino que crean cuestiones que están ahí como Interlazada. exacto, y generar otras maneras, Sí. tú sabes, como otras herramientas, otros... Te entiendo. Por ejemplo, en la funda de Lucía Hierro, a mí me interesó mucho ver cómo había una lata, habían todos los elementos de la cultura culinaria dominicana, pero había una lata de guandules o de guandules o de habichuela, Goya. Sí. Goya. Ujú. Entonces yo dije, hey, ¿qué fue? ¿Por qué no Linda? ¿Por qué no la famosa? Claro. ¿Por qué no Victorina? Es otro contexto. Exacto, es otro contexto. Eso es como un nod, como un pequeño asentir a esa cultura y a fundirlas las dos. ¿Tú me entiendes? Entonces eso... Mira, este ejemplo que ponía Gina. Tú no llegaste a verla. Era una funda gigante
y tenía lata, joya, tenía Sopita, arroz, vaina. y sopita, todos los elementos. Un country club, Sí, ¿no? con country club, sí. Eso no podía faltar. Sí, claro. Ese ejemplo que ponía Gina de las comunidades esclavizadas africanas que llegan a la región y que entonces vienen con memoria y vienen con algunos objetos y que luego nosotros rastreamos a momentos donde pareciera ser que hay un germen de emancipación o espacios como el quilombo, como lo que sucede, por ejemplo, los espacios de cimarronaje en la montaña. Pero esos lugares no solo... que tuvieron la colaboración de los indios. Exacto. Sí, pero Es los manieles, de hecho, en el caso local, lo los estoy manieles. trayendo a la mesa porque eso que tú dices que se da de tomar es lo que estaba pasando ahí. O sea, no es solo un espacio de fuga y de emancipación, No, son intercambios literalmente de conocimiento, unos intercambios que se dan ahí y entonces con lo que hay que crear, con lo que hay que reimaginar maneras de estar, de ser, de Sobrevivir. Y, o sea, nosotros tenemos hoy día muchísimas cosas que nos llegan, podemos decir, son afros, son indígenas, probablemente es una mezcla de cosas, es algo que se dio en ese intercambio de conocimiento. Y entonces pensándolo en nuestra gente en Nueva York, es que además, si nosotros tenemos esta realidad aquí, se va a potencializar con estar en otro territorio, estar conviviendo con otras diásporas, incluso que tienen sus mismas preocupaciones u otras más acentuadas. O sea que puede que lo complejo de todo esto esté permanentemente ahí. Bien, vamos entonces a una pausa y seguimos con más de Bao. Y se instalan en las montañas altas de la isla. Y lo que sucede ahí es justamente como que yo quisiera como tener un portal en el tiempo y poder ir a una, Sí. cómo logra el ser humano comunicarse cuando, por un lado, la población afrodescendiente, africana en ese momento, tiene quién sabe cuántos idiomas hablaban, porque sabemos que no venían de las mismas Exacto, comunidades. de las mismas comunidades. Y luego la población pueblos originarios, que si bien, digamos, académicamente se han homogeneizado y llevado hacia taíno, Pero hoy tampoco tienen estamos un muy origen claro que común. no es solo un grupo. Y entonces es en esa interacción, desde la huida, desde la búsqueda de emancipación, que empiezan a construir comunidades cimarronas, con herramientas que van siempre a buscar la emancipación, no solo del grupo que ya está instalado, sino de los demás, las demás que están todavía en los sistemas de plantación. Y cuando hablo de herramientas, justamente a lo que apelo es herramientas perceptivas, porque, y los franceses lo tenían estudiado, para lograr encontrar unos, digamos, como dialectos o idiomas comunes, por esta cuestión de venir de distintos orígenes, les tomaba mínimo unos 5 años. Pero los manieles no se instalaron, o sea, no fue 5 años después que vamos a organizar. ¿Qué quiere decir maniel? El maniel es como se le llama a las comunidades cimarronas, al menos en esta isla. Que luego para el Brasil o Colombia son los quilombos, por ejemplo. Perdón, en Colombia son los palenques, en el Brasil es quilombo, aquí son manieles. Sí, porque en Palenque había un maniel, en la playa de Palenque. Y Ocoa es Najayo, un maniel. Ocoa. La primera Ajá. comunidad que se rastrea en Ocoa es un maniel, es un espacio realmente que... No, pero en el caso de San Cristóbal a mí me fascina, y eso te puede interesar, Micaela, con lo de la gastronomía, porque como tiene este ingenio, el ingenio de Nigua, ahí, Sí. y Perdón. ¿verdad? El San Cristóbal es la vertiente sur de la cordillera Sí. central. Entonces por ahí tú empiezas a subir a las montañas más altas. Y Palenque y Najayo aparentemente estaban en una de esas rutas de cimarronaje. Y poco a poco se van quedando, ¿verdad? Como personas se van instalando alrededor de esas rutas. Sí. Y hoy tenemos en esas dos playas, en esas dos comunidades, que sobreviven un montón de técnicas ancestrales de cocina, por ejemplo, o de maneras de tejer, o de maneras de relacionarse. El cuerpo reacciona distinto. Claro, hay que prestar mucha atención, pero... Y es por eso, o sea, que son rutas de cimarronaje. Sí. A mí me encantaría trazar la ruta entre Cabo Haitiano y Villamella. Cómo es que Exacto. geográficamente se mueve en la isla
y ver el comportamiento de las comunidades que hoy día están por ahí. Debe ser por las montañas. Sí, Debe ser siempre por en las montaña, sí. siempre en montaña. Yo, inclusive mi práctica curatorial, el proyecto que para mí es como mi investigación de toda la vida, se llama La historia de las montañas, y es en ese sentido. Porque para mí es ahí donde, en la región del Caribe, creamos herramientas para comunicarnos perceptivamente con nuestro cuerpo, más allá de una cuestión del idioma hablado, de unos códigos ya estéticos, ¿verdad? Que están como, que los compartimos y por eso podemos comunicarnos a través de ellos. Quítale todo eso. O sea, es en las montañas, en las altas montañas, se construyen herramientas que van directo a hablarnos al sistema perceptivo humano, y por eso logramos emancipación. A distintos niveles, cosas que están todavía en proceso, pero... A mí lo que me asombra es el código emancipación. Cómo se actualiza, cómo se renueva, porque es orgánico. Hasta hoy, ellos están emancipados ya, pero no lo asumen. ¿Tú me entiendes? Lo asumen como una Tú forma... estás hablando de nosotros. Tú deberías, cuando dices ellos, deberías estar diciendo nosotros. Sí, yo... Okay. Es para entender mejor la yo Sí, porque tú estás diciendo ellos, yo estoy pensando en nosotros. Él está hablando de nosotros. No, porque es que tú naciste emancipada, Sí. yo nací emancipado. No. ¿Y qué comunidad no está? ¿A quiénes son ellos entonces? Villa Mella, por ejemplo. ¿Cómo tú me Villa dices ¿Y cuál es la de Villa diferencia? Mella, Ajá. esa población de Villa Mella que tienen que no tengo yo? están emancipados, pero ellos no lo saben. ¿Y por qué tú crees que no lo saben? Yo creo que sí lo saben. Yo quiero exacto que desarrolles eso, quiero entender. Yo es una pregunta, que yo me hago. Son comunidades bastante cerradas que no le dan espacio a todo el mundo. Eso es Para así. tú ganarte su confianza, tú tienes que entrar, poco a poco. ¿Entiendes? Entonces, va a llegar un momento en que ellos se plantan y dicen, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú me entiendes? Tú te quieres llevar lo que nosotros tenemos, los portadores de cultura, por ejemplo. Eso es un buen punto, porque Sí. quizás hay que diferenciar ¿Tú me entiendes? de quién O sea, tú estás hablando. ¿Quién sí. va a Villamella a hacer qué? ¿Y qué quiere sustraer de ahí? Todo el mundo Entonces, quiere si hay sustraer una- algo. sí Todo el que mundo hay les una ha dinámica todo el mundo les ha quitado todo a ellos. que evidentemente les va a hacer tener Exacto. un recelo y tener una Exacto. manera particular Entonces, de cuidarse. es lo que me dijo Roberta. Pero lo que eso me- no tiene que ver con lo que no me ser dijo- estar emancipado. Ajá, No, sí, pero creo es que son cimarrones. Pero ¿cuál es la pregunta, Robert? Formula la pregunta. No, la pregunta es, ¿saben ellos que están emancipados? Yo creo que es verdad, tú tienes razón. Que no es... Porque eso no es que obedece están incluso a emancipados, unos es- niveles de libertad que incluye lo geográfico. Villamella es una cuestión geográfica Sí. y geopolítica, Sí. evidentemente, pero que si fue refugio alguna vez todavía lo sigue siendo, o sea, y es una comunidad compleja. Villamella es la que en el mismo espacio tiene a Nerolisa, Ujú. maravillosa, aportando una tradición. Tiene a Marta Lucina, Pero tiene a los tiene morenos. a alguien tiene- rompiendo un chorro de patrones culturales como Joan Mijail Ujú. en el mismo Sí, territorio. sí. O sea, Villamella es un territorio complejo. Entonces, subsisten, superviven, y tengo que decirlo de cierta manera, Entre porque- Nerolisa y Joan Mijail no hay mucha diferencia. Si tú te pones tranquilo. Bueno, la hay respecto a unas cuestiones, a unas líneas temáticas, sobre todo, y a cómo asumen incluso la propia identidad. Diferencia quizás es formal que estoy hablando. Exacto. No tiene nada que ver con fondo, porque es lo mismo. Sí. De hecho, tú puedes rastrear a partir de ciertos productores culturales y artistas y pensamientos, eso que Gina está contando desde hace rato, que está ahí desde los Manieles, o sea, es todavía ese mismo deseo y esa misma preocupación de una existencia con unas condiciones dadas mejores, pero no es precisamente porque no se ha dado la emancipación, porque que puedan habitar un territorio pudiendo irse a otro, Ujú. teniendo las posibilidades de estar en otro espacio,
es un ejercicio de habitar esa condición de emancipado y esa condición de libres. Exacto. Sí, iba a decir libertad. También que la emancipación no son procesos que tienen un inicio y un fin. O sea, es un proceso constante que tiene que ser vivo. Sí, no, yo creo que sí, pero también está el hecho de que ellos le atribuyen al terreno geográfico, un atributo de sacralidad, un atributo de sagrado, que no tienen quizá otros terrenos. Otras comunidades, otro. Sí, ahora me estoy acordando que también de Cabo Haitiano hay otra ruta migratoria que conecta a los Minas. Sí, eso me estaba pasando. Sí. Que también es un espacio bien... ¿Bien qué? No, los Minas están muy abiertos ya. Sí, pero digo igual, como con un montón de complejidades interesantes. Sí, pero los minas tienen su orgullo. Sí, pero han crecido mucho allá. Bueno, por ejemplo, hoy día, Kiko el Crazy, o sea, minero, y el dembow para mí es el lenguaje estético que está liderando los procesos emancipatorios de estos tiempos. Qué bien. Y están saliendo de los ¿Por qué? Porque históricamente lo sonoro, la música ha sido la manera en la que el Caribe como región mejor se ha vinculado y se ha comunicado. Y en el caso del dembow, utiliza códigos sonoros que están interpelando a todos los niveles de espacios sociales de República Dominicana y beyond, y está planteando a sus modos, cuestiones sobre autonomía sobre el cuerpo, legalización de las drogas, cuestiones sobre democracia radical, un montón de asuntos, digamos, como de... Críticos, no son críticos. Ajá, que académicamente podríamos decir reformas sociales, reivindicaciones. Exacto, y se están planteando desde el dembow. Sí. Y nos está interpelando desde ahí al punto hasta la fiesta y el espíritu fiestero. Por supuesto. Y la sexualidad es importante. El lenguaje. El cuerpo está... a otro nivel. Nosotros podemos pensar en nuestra percepción de nuestros cuerpos, solo el contexto dominicano y nuestras diásporas. Del 2006 hacia atrás, y tomamos del 2007, 2008, cuando empieza a aparecer el dembow en el espacio público, que estaba desde antes, y hay un cambio considerable en la manera en la que vamos percibiendo y en la manera en la que nos manifestamos a través de nuestros cuerpos. El dembow como género es un fenómeno caribeño, esencialmente. Sí, es jamaiquino. Tanto en denominación. Ajá, el nombre, exacto. El nombre es jamaiquino. Ahora, lo que es exacto. Lo dominicano es ya otra cuestión ahí, que viene también de la mezcla. No, pero que esa mezcla es totalmente legítima. O sea, exacto, claro, es una cosa, sí. Pero es caribeño, es una cosa bien caribeña. Expresa un espíritu muy caribeño. Y es por primera vez desde los años 70, cuando Wilfrido Vargas fusionaba el merengue con ritmos caribeños, que es el padre de la fusión dominicana. El original Jardín de Rosa tiene un rap. Exacto. Desde Wilfrido Vargas no se había visto una fusión de todos los ritmos caribeños y en una unificación. Su placer se medica más. Ese merengue es un merengue muy caribeño. Jamaiquino, jamaiquino. Su origen. Sí. Pero aquí se oía Bob Marley, señor, en la radio en los 1000. Yo nací en el 73. Pero todavía se oía Bob Marley. Sí, no, pero antes se oía, ¿verdad? Sí. Entiéndeme. Yo recuerdo estar en el carro con 5 años y lo único que uno oía era Bob Marley. Sí. Qué delicia. ¿Me entiendes? Esto Claro. Porque yo tengo toda una vida oyendo a Bob Marley. ¿Por qué? Porque la oía en la radio aquí. Hasta que me mandaron fuera y entonces ahí... Yo nunca la escuché en la radio, yo la escuché en mi casa. Mi papá ponía Bob Marley. Sí, pero... no recuerdo. ¿Tu papá no ponía, verdad? El pastor. Sí, es que yo te he contado además que sí, mis papás eran pastores, pero no, pero artísticos, sí, por eso te digo, lo que pasa es que me asombra, pero no me asombra tanto pensando en Haile Selassie
y en ya y en todo, o sea, tiene una estructura de pensamiento muy similar. Sí, es que además en Bob la Marley paz, en todo no está eso. divorciado de eso, ¿eh? Hay un Exacto. espíritu en ese contexto religioso Ecuménico, afro, sí. además, Sí. que es el mismo, está atravesado por las Sí. mismas cosas Sí. y entonces ahí no hay una separación entre si lo secular o no, tú sabes. Sí. Claro, es otra generación también, las denominaciones religiosas importan y todo ese tipo de cosas, Sí. pero, o sea, hoy día tú le preguntarías a cualquier pastor evangélico y Bob Marley es del diablo, tú Ujú. sabes. Como- No, yo me acuerdo, bueno. Yo hice un paper, estaba cogiendo literatura en la universidad y había que hacer un paper en alguna religión, yo creo que era, y yo cogí Rastafari. Y yo escribo mi paper horriblemente Ujú. y me llega para atrás una C menos y nada más Sí. abajo decía, tú puedes hacer mucho mejor que esto. Sí. Y yo, "Oh, ¿lo puedo volver a hacer, profe?" Ujú. Y él, por favor. Y me dio un B-, salió así después que lo hice. Wow. Pero, tú sabes, él me dijo como que el concepto él me dijo, tú pensabas, yo creo que tú pensabas que it was going to be fun. Ya. ¿No, verdad? Ujú. Pero no tiene nada que ver con eso. Tú tienes que entrarle a lo que Sí. realmente es. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí yo me senté con el libro y dije, bueno, déjame leer esta vaina un poquito más detalladamente, a ver. Sesudamente. Sí. Sí. Mira, no quiero que nos salgamos de eso del dembow, porque la verdad es que yo creo que hay una cuestión ahí que tiene que ver muchísimo también con quién somos los dominicanos hoy. O sea, ¿y qué queremos negar? El dembow pareciera para un Es que sector dominicano es que nosotros- encarna cosas que nosotros quisiéramos negar. Es que Entonces, nosotros, yo quisiera queremos negarlo. Todo, siempre. Nosotros queremos ese negarlo. fenómeno que identifica en el Queremos negarlo, no es que quisiéramos, en la es que queremos. generalidad, y te estoy hablando de generalidad realmente, incómodamente, y no es verdad. Pero tú lo rastreas entre quienes lideran la opinión Ujú. y quienes escriben en los suplementos y quienes tienen acceso a los medios o hacen social media, no es tal. Entonces, como que si se quisiera negar. Pero el grueso de la población son estos códigos que Exacto, manejan. exacto. Y es desde ahí que se relaciona. Y no estoy estableciendo diferencia por una cuestión, Ujú. pareciera clase, no es eso que estoy diciendo. Es que nosotros tenemos esa pretensión de una sofisticación que estos fenómenos pareciera impedirnos llegar a ella. Porque yo creo que ¿entiendes? deberíamos Como- recodificar esa sofisticación. Totalmente. Porque estos totalmente. lenguajes están siendo la sofisticación. En términos internacionales, estas chicas, chicos llegan y es realmente lo que está moviendo estéticamente, Ujú. por lo menos en el continente americano. Pero tiene Está una mujer vinculado. como yo que educó en los Estados Unidos diciendo burla, diciendo bobo, diciendo... Exacto, o sea, ha Yo llegado tengo un a lenguaje de penetrar. 10 palabras que son Exacto. de ellos, no son Que de los vienen- míos. Exactamente, Mm. exactamente. Y lo estoy usando además. Y eso es lo evidente, o sea, lo que nosotros podemos decir como, wow, ahora estoy hablando yo con qué bobo, mierda, qué bobo. Y que entonces no es de ellos, es nuestro. Exacto, Porque de nosotros exacto. ya. Es que lo que dice es Kiko nuestra Crazy, sociedad que lo produce. Kiko dice, los códigos son de la calle. Lo único que yo hago es ponerle sonido. Y Exacto. por eso comunican, porque ya están en la calle. Mira, y esa es una producción que no es solo sonora. O sea, tú analizas, señores, yo puedo durar horas viendo videos del dembow Ujú. y viendo cómo se visten nuestros artistas, y yo estoy fascinado cómo esta gente también está, yo no sé si redefiniendo, pero por lo menos haciendo unos aportes en lo visual, en la estética, en cómo te vistes, En todo, la en todo. fotografía en estos proyectos musicales, las portadas de esta producción, el set donde se hace un video, o sea, Ujú. son cosas que están rompiendo todos los cánones como que de lo que hemos visto Ujú. musicalmente hablando. Por supuesto hay cosas que tú dices, por ejemplo, que Toquilla aparezca con una fotografiada en ese En un altar, en un monumento monumento, sí. religioso de La Vega. Ujú. No es nuevo, o sea, como que es manido, lo hemos visto muchísimo, Sí. pero es el contexto, lo está haciendo Toquilla hoy Ujú. día, y mira lo que genera, porque la verdad pareciera ser que nuestras sociedades no aprenden, o sea, volvemos una y otra vez a las Exacto. mismas cuestiones, y entonces tienen que aparecer otra vez esa subversión, esa acciones que subvierten una norma, que quieren Eso me recuerda cuando Bad Bunny salió con
yo perreo sola y todo el mundo estaba en shock que él se había vestido como mujer. ¿Tú te recuerdas que tuvimos esa conversación? Sí. Tú y yo, pero que él no ha sido el primero que se vistió de mujer. A mí me divirtió. A mí yo me lo encontré sumamente chistoso. La idea es analiza a quién escandaliza. Y A los mojigatos, a los que quieren negar, a los que niegan esa vaina. Y que mienten, están Sí. mintiendo, porque no es nuevo tampoco para ellos. Es que hay una cuestión, yo no sé, le toca a otra gente analizar esto, pero yo creo que hay mucho, A los no sociólogos. solo de hipocresía nuestro, es como de autoengañarnos y constantemente como querer Limpiar, ponerlo más blanco, blanco. ¿Es un poco evangélico? Oh, sí. Sí. Ok. Debería de haber. No, está bien. Lo está No, no, haciendo. pero Yo pasa- te puedo decir quién Era es. para- No, a mí no me interesa. Ariel Kelly está A mí no me interesa saber. No, pues ya era para saber. ¿no? Sí lo hay, lo que Sí. pasa es que además es interesante, perdóname, porque No. esa gente que está haciendo trap, rap hace rato y ahora dembow entre los evangélicos son los que realmente salen de los contextos iglesias, son los que van a grabar luego con Bad Bunny, esta gente, o sea, esos chicos se relacionan con los que hacen dembow, no en las iglesias. Y entonces eso implica como una permeabilidad y un intercambio, ahí hay un flujo de cosas. Sí, no, además las religiones como institución que está muy Ajá. al pendiente de qué estamos haciendo las personas, saben muy bien que... Diablo, qué manera tan gentil. No, no, increíble. Qué chulo, diablo. Qué... Aprende, Rubén. Aprende, Rubén. A eso se llama un sugar coat. Oíste, aprende. Diablo, Gina. ¿Qué pasa de diablo? Bien, ya, no digo Ya, más ya, nada no, para está bien, no, Ya. No le empañes. Dilo para irnos a pausa. dilo. No, pero él utiliza, o sea, esto es lo que está funcionando. Dependemos de esa manera porque todavía No, porque hay gente- le otorgamos ese poder Hay gente que lo hace independientemente. Exacto. O sea, alguien, por ejemplo, en Intec está Jorge Ulloa y está Roberto Valcárcel. Roberto es cubano, pero tiene mucho Jorge tiempo Ulloa, aquí. el que estuvo en París. Arqueólogo. No, está bien. Ah, no, tú dices Jorge. Sí. Jorge, ¿eres poeta? No, Jorge, no, está bien. Ya. Bueno, pero ahí es que tú dices que luego el dembow no necesita estas cuestiones. O sea, el dembow se vuelve popular y está entre todos nosotros permeándonos con ese lo que está produciendo, conocimiento, lenguaje, modos de acercarnos al cuerpo, a todas estas cuestiones, sin la validación de esos procesos académicos, dictatoriales. Pero yo creo además, que o de- igual esto no necesitaría. Pero que Lo que pasa es que cuando se tú le hablas de otorga una a él. producción de arte contemporáneo como esa de Angel, el proceso es otro para lograr entonces llegar a unos espacios donde todos podamos ser influidos por esa información y Bueno, ahí la diferencia está, pienso, en la manera en la que circula una obra u otra. O sea, una obra sonora, en el caso de la música, circula de manera mucho más, menos intermediada que una obra de arte contemporáneo. E intervenida. De artes visuales, exacto. Entonces, ahí es donde está pienso que la mayor diferencia, para que llegue a un No, ritmo u otro. a Tiene nosotros. otros ingredientes que identifican a la mayor Sí, además cantidad de necesita personas. un espacio configurado, digamos, o sea, hay unos códigos en los que se presenta arte contemporáneo, en los que debemos entrar para relacionarnos con arte contemporáneo, que la música, ya como otro lenguaje estético, tiene otras maneras. No, además la música. Que es mucho más fast, o sea, ahí es como... No, Gina, pero es arte contemporáneo. El dembow. Sí, claro. Sí, pero me ¿Por qué refiero a artes queremos siempre visuales, hacer esto? artes Ah, visuales, ya, es artes visuales. visuales. Sí, Arte entonces, contemporáneo porque en artes visuales. Todo lo que nos está escuchando quisiera que sepan que es arte Ah, contemporáneo, la música. Sí, claro. O sea, arte contemporáneo es toda aquella manifestación. Esta espinita de Luis viene patrocinada por Farmacia Mella. Sí, No, silencio. No le llego. Además, a Media parece que tenía mucho dinero. Patrocinaba muchísimos programas. O sea, Sí.
Sí. Bien, entonces volviendo a lo de la investigación de Angel, que en un primer momento tiene como ese primer proyecto, Cayuco, circularidad, investigando se dan cuenta de que, o no se dan cuenta, sino que entran en relación con estas investigaciones arqueológicas, en donde hay registro material, porque la arqueología se mueve así, como que tiene que haber una cosa que se toque, digamos, Claro. de que lo que hoy es una frontera, el mar Caribe, que lo consideramos como una especie de frontera simbólica, en realidad antes era una autopista Pero a todo nivel. A todo nivel. O sea, y al punto de encontrar registros materiales que se remiten a los Andes vertiente Pacífico, o sea, que están en el Caribe insular. ¿Cómo llegan esos materiales acá? ¿Cómo se va compartiendo unos códigos iconográficos que están en un lugar como que nos pareciera tan remotamente lejano en ese momento, con la tecnología de comunicación marítima, terrestre que existía? Pienso en el fotuto. Exacto. Es como, ay, podemos hablar largo y tendido de ese artefacto que a mí me gusta muchísimo. Otra cosa también es que eran personas que tenían una cultura anfibia, por eso ahorita decía como a mí me encanta lo anfibio. Ellos no vivían de espaldas al mar. No, era una extensión, era una extensión, o sea, era un espacio en el que el cuerpo debe comportarse de una manera distinta, que ahorita tú decías como me mareo, pero mientras más tú vayas exponiendo tu cuerpo, o sea, tú te mareas hoy porque tu cuerpo fue sacado de ese contexto. Si volvemos al mar, exponiéndolo, ¿verdad?, como ejercicio para que vaya aclimatándose. Ese es mi ejercicio, por eso yo quiero pasar cada vez más tiempo en el mar. Y yo creo que tiene que ver con una posición política que asume en algún momento dado. Nosotros vivimos de espalda al mar, pero es por eso, porque lo que debemos hacer es volver a él. Sí. Y no es solo decirlo y enunciarlo. Hay un proyecto que escribí alguna vez de arte público ligado al mar, y lo pensaba desde lo anfibio, desde cómo además podemos volver a tener una mirada al mar que sea empática, que nos acerque, que nos haga saber que es nuestro, que podemos estar ahí. Y hoy día hay mil maneras de estar ahí, que no es solamente como la manera en que, o los usos que tenían los pueblos originarios. Sí, lo que yo pienso en los últimos 2 años o 3 años que empecé a acercarme mucho más al océano como espacio de emancipación, es que, y me he dado cuenta, o sea, llegué como a esta cuestión hace poquito, hablando con un arqueólogo gringo afrodescendiente, es que para la población afrodescendiente como nosotros, volver al océano implica o pasa por tocar un trauma. Exacto. Porque él es la última imagen en todo el sentido, o sea, el viento, o sea, táctil, lo que saboreo, lo que veía, lo que escuché, fue ese inmenso mar antes de que se me entre al barco, en donde ya a partir de ahí yo soy como poseída de humanidad, exacto, y me convierto en una máquina de producir. Y eso está bien en el tuétano, como diría Madeline Jiménez Santil, nuestro, y entonces volver a ese mar, o sea, que en arquitectura también yo me formé siempre escuchando eso de, bueno, Dominicana siempre vive de espaldas al mar, pero no es tan fácil como solo abrirnos. Mira, pero hay gente ya reconfigurando ese imaginario. Yo recuerdo, y creo que estuviste ahí, escuchar ahí que Josh Piña, hacer fue con una especie de anécdota que refuerza su teoría. Y dice, bueno, el mar, que además es ese sedimento suyo que a nosotros se nos convierte en playa hoy día, es la composición de un chorro de cosas orgánicas. Entre esa composición están los cuerpos de cientos de personas esclavizadas que murieron en el mar. Y entonces hoy día volver al mar es volver a encontrarte con ancestros, porque están ahí en manera de sedimentos y partículas biológicas que han devenido en otra cosa. Y entonces, pero
porque es tan potente lo que tú escuchas, es tan potente el relato. Ese relato es sanador. O sea, es un relato que puede bajar el trauma. Y es maravilloso. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo nosotros nos enunciamos hoy día y qué relatos contamos de todo esto. Y justamente es eso, es como lo que digo es tocar el trauma, es ir generando unas herramientas que nos vayan permitiendo acercarnos con el primer momento en el que yo tuve conciencia de eso fue en una visita de estudio que le hice a Víctor Anicet, que es un artista martiniqueño, que él me hizo una anécdota sobre cómo en un momento a principios del siglo XX, hasta ya entrada la segunda mitad, en Martinica ocurrió como una especie de una enfermedad plaga, algo así, y la manera en la que se manifestaba era en la piel un moretón, como de un casi negro intenso, y sin embargo las personas le llamaban blue. O sea, a la enfermedad coloquialmente se le llamó con el color azul. Y él dice, claro, es que el color azul para las personas caribeñas, al menos como desde mi experiencia, es la sentencia. O sea, es la sentencia. Y así que lo malo está asociado al azul. Exacto. Entonces, poco a poco, él dice, lo que hacen los lenguajes estéticos, las manifestaciones artísticas, es que durante estos, digamos, últimos 3 siglos, han ido tocando el trauma. Nos han ido ayudando a tocar ese trauma y a irnos vinculando desde, ¿verdad?, como caribeños, desde esa experiencia caribeña, volvernos a vincular con el océano, que es para mí donde podemos imaginar algo completamente distinto a lo que tenemos hoy día. ¿Hay algo religioso en que el azul sea asociado con lo malo? No, es ahí, es en que esa es la última cosa que se ve antes de entrar. No, es tan, el mar y el trauma del mar. Ajá, es tan básico como eso. Sí. Es que antes de yo entrar a esta embarcación, lo último que yo vi y que sentí fue eso. Sí. O sea, llegar allí, salir de, pensemos como alguien del centro de África. Mi relación con el mar es una de mucha curiosidad. Sí, yo también. A mí el mar, o sea, yo no puedo ver el mar sin que me den ganas de tirarme, de sumergirme, claro, de todo. Yo voy a la playa y yo le digo bye bye a las personas que me acompañan. Si quieren hablar conmigo, yo voy a estar ahí adentro. Es que somos agua. Sí, o sea, nosotros somos agua y el agua nos llama. Y sí, el mar para mí es un motivo de paz. Sí. ¿Entiendes? Y oír el silencio marítimo, o sea, es decir, oír el silencio en la playa, oír el marullo, el murmullo del mar. Que no es tal. Que no es tal. Silencio. No es tal, el silencio no existe ahí. Es oír ese... Eso para mí es lo más cerca del cielo que yo puedo estar. Sí, sí. Ahí hay otra... justo que mencioné a Madeline Jiménez Santila ahorita, yo pienso dentro de esas herramientas que estamos generando desde artes visuales en arte contemporáneo, Madeline tiene una producción que justamente genera unas herramientas para pensar los cuerpos en todo el sentido, como el cuerpo pero adentro. Cuando tú le quitas todas estas cuestiones de racialización, el cuerpo como instrumento y cómo volvernos a encontrar con el movimiento, que es lo que la imaginación occidental en la que vivimos en el fantasma, yo creo que se murió el siglo pasado, pero todavía intenta, ¿verdad?, como negarnos el movimiento constante. Y sí, también es otro cuerpo de trabajo que sería genial que pudiésemos estar en contacto pronto aquí. Ojalá. Bueno, Madeline además es justo una de esas dominicanas que está en la diáspora y que encarna lo que decíamos al principio. En México, en Ciudad de México. Bien, vamos a hacer una pausa y luego venimos con más de Luis Graham Castillo y de Gina Jiménez Suriel. A pensar en abril de este año, y va a suceder el año que viene.
Qué bien. en 2 momentos. Sí. Estoy trabajando en Entonces, un... para esos fines te llevas mi libro. Exacto, para esos Exacto, fines me para llevo darse- tu qué libro, sé yo. lo leeré. Y vas a regresar en- sin él, ¿eh? Sí. Exacto. De la verdad, propóntelo. Sí. Sí, sí. Casi un editor. Que a mí se me da Un eso editor. orgánicamente. Ay, qué bien. Sí, es verdad, me consta. Qué bien. Yo te felicito por eso. Le voy a dar el mío Tenga- también, le voy a dar el mío Sí, también sí, de sí. receta. Llévate el cocina en México. No, Ya. es que además, es que Gina lo dijo hace un rato, a ti hay que conectarte con Olivier, esa sí, gente. sí. Porque Gina vive haciendo eso. Sí, O sea, con- Gina conectando vive gente. conectando gente, literal, y se le da de una manera súper A orgánica. Gina no se le olvidan las cosas. Exacto. Me imagino, No. Sí. Sí. Estoy trabajando en un proyecto que es intenso, Ujú. como no puedo todavía compartir muchos detalles porque está Ujú. En pañales, como ajá, dice. en pañales, pero involucra, es un proyecto de carácter regional, o sea, región Caribe continental insular, en pedagogía, desde la pedagogía. Qué bien. Usualmente me invitan a escribir textos. ¿Y sobre qué haces en México ahora que proyectos. vas a México? Es para el proyecto, proyecto expositivo, curativo. exacto. ¿Y de quién es? Si se puede saber. Es justo con Madeline Jiménez Santil y Nicole Chaput, que es una artista mexicana. Qué bien. Sí, y lo que estamos pensando es movimiento, justamente, cómo volvernos a encontrar con el movimiento. Ok. A mí me fascina, eso, como que es una investigación que estoy desarrollando desde el año pasado, Ujú. a partir de esto de la historia de las montañas, y Ujú. que este va a ser como el primer momento. Y luego hay otro proyecto expositivo que le sucedería a ese, que quiero que suceda aquí en República Dominicana. Ok. Ojalá que sí. Qué maravilloso. Eh, Bueno, además Gina es ahora mismo mi compañera de clases en el salón. Sí, porque sí. entra Vuelvo a Chabón, a dar que eso me clases emociona esta muchísimo. semana, este Ay, mes. Jesús. Sí. Bueno, lo que pasa es que yo te lo dije alguna vez, a mí de repente estos casi 3 años dando clases es un área que yo no sabía que a mí me podría gustar, 2 años y tanto. Y Dar sí, clase Chabón, lo como- máximo. sí, es como Sí. que además de que te permite una manera, qué sé yo, dura, como sistematizar y organizar un conocimiento que ya tienes, es como tener la posibilidad de discutirlo y tener una retroalimentación, escuchar a estos chicos como crecer, o de repente que puedan dar un giro en una información que tenían, no sé, ese tipo de cosas a mí me emociona muchísimo. Y bueno, lo estoy mencionando porque es otra área que haces también, das clases. Sí. Mira, ¿y qué tú tienes de proyecto? Bueno, a mí me pasa como dice Gina, algunas cosas como que no puede darse mucho detalle, esa vaina, pero tú sabes que estoy muy emocionado con un proceso curatorial que he iniciado con un artista dominicano viviendo en San Francisco de Macorís, Coco Toribio. A mí me emociona muchísimo lo que está haciendo Coco, porque es un artista que trabaja con una iconografía muy nuestra, un imaginario visual que es muy nuestro, y entonces claro, está su impronta, está su manera de acercarse a eso. Y claro, con Coco también es como pensar a alguien que no vive en Santo Domingo, y es maravilloso, se lo digo constantemente porque pareciera ser que vivir en Santo Domingo y casi todo el arte contemporáneo o la producción visual es como muy de la capital y muy capitaleño y muy también visiones capitaleñas de ciertas cosas nuestras. Entonces que Coco es chabonero, pero el que esté produciendo en San Francisco, desde San Francisco, con el imaginario de San Francisco, con ciertas cuestiones de nuestra, incluso una mitología nuestra, la idea de cómo subvierte iconografía como de una virgen o de algún personaje nuestro como si guapa, cosas por ahí. Me encanta muchísimo lo que estoy haciendo con él, o lo que él está haciendo acompañado por mí. Ahí es un lío, como lo dices luego. Sí. Y eso significará un proyecto impositivo que sucede el próximo año. Puedo decir además que ya tengo la fecha por fin, y eso Wow. es una vaina que puede ser una crítica o algo que señalar al Ministerio de Cultura, y lo puedo decir públicamente, pero tenemos fecha para la exposición de Orlando Minicochi. Ay, Lo que pasa es que alguna vez vine al programa y no había fechas ay. cuando lo dijimos. Sí, Ay. porque la verdad es que
esto no es algo que yo digo fuera de las mesas de discusión con ellos. O sea, esto de la Bienal ha sido muy accidentado, y que el artista homenajeado de la Bienal tengamos esa dificultad para establecer cuándo sucede su exposición retrospectiva, y cómo sucede. Eso es lo que me estaba diciendo, que estaba complejo. preparando una pieza, sí. Sí, Orlando estaba produciendo mucho, Sí. porque claro, con Orlando hacer una exposición es empezar a rastrear e investigar desde los 60 y Ujú. dónde están esas piezas, y claro, tú descubrir muchísimas cosas. Con él a mí me ha pasado que me he enterado de momentos en los que nuestras generaciones no han estado ahí, y entonces sus piezas se convierten en testimonio de unas cuestiones que estuvieron sucediendo respecto a las artes visuales o la gestión de la cultura en general, porque Orlando multidisciplinario, además ha sido, además de pintor, restaurador, pero ha estado involucrado en cine, en teatro. Entonces con él es como tú tantear toda esa producción cultural dominicana de los últimos 50 años probablemente. Entonces a mí me emociona decirles que a final de noviembre en la Galería de Bellas Artes va a estar esa exposición, que eso es como una manera, yo creo que lo que nos va a permitir es tener una lectura, por así decirlo, contemporánea, utilizando incluso medios actuales de esa producción que viene desde los 60. Qué bien. Orlando nos permite eso, así que Sí. les puedo anunciar que eso va. Nos permite beber también. Sí, Y reírnos y reírnos, con gusto. sí. Orlando es un personaje maravilloso. Sí. Claro. Él estuvo aquí en estos días. Sí, 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 lo sé. sí. Bueno, señores, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Ay, pero espera, se me olvidaron dos cosas que sí. Pero va a seguir. Ella va a seguir. Sí. No, pero creo que hay una de ellas al menos que sí es. Dame con que puede Levilla, ser de con interés. Levilla me da una. Nunca digas todo. Sí. No, no he dicho todo. No he dicho todo en realidad. Pero hay dos que sí. Uno es un proyecto el que le mencionaba a Micaela ahorita, alrededor de la comida en el Caribe. Ujú. Exacto, que estamos desarrollando Olivier Burr, José Rosón, que es artista y trabaja con fotografía, principalmente, Nikita Glasnovic y yo. Y eso está ahí como caminando, y a mí me emociona muchísimo porque creo que es una manera de tocar, digamos, justamente el gusto. Ella se lleva a par de libros, y no Sí, uno sí, ni sí. dos, son varios. Encantada. Y trabajo un proyecto de investigación, que eso sí es como lento, con una institución italiana, TVA Academy, que justamente tiene el foco de atención en el océano, y me invitaron a una investigación como residencia a largo plazo, que es lo que me ha estado permitiendo justamente como llegar a estas conclusiones, que aunque lo estoy haciendo con Italia, pero logramos que sucediera, o sea, como hacerlo desde aquí, desde el Caribe, que es lo que me interesa. Bien. Muy bien. Bueno, tenemos muchas otras cosas que decir, pero puede ser en otro programa. Ok. ¿Qué otro programa podría ser con algunos de estos artistas que Gina menciona o que yo Claro. menciono? Podríamos estar con ellos aquí, que la Sí, gente les sí, escuche. sí. Sería genial. Estoy Fuera ahora muy determinando interesante. pauta en este programa. Exacto, ya, o sea, sacó Vamos, algo. vamos, mira, Bueno, recoge, un vámonos. gusto. Señores, nos fuimos. Hasta luego. Listo. Bye.